Bendito tu nombre, Señor. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse, es un gusto estar acá en la casa del Señor. Claro que hoy es un día muy importante, como todos los días, pero es muy importante para el mundo que celebra una tradición y respetamos. Pero hoy el pueblo de Dios celebramos, ¿dicen amén? Celebramos el ministerio de Cristo, porque hoy hablamos de Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, pero antes de esa semana, antes de ese fin de semana hubo una semana que culminó con un trabajo que hizo el Hijo de Dios, ¿dicen amén? A los alrededores de Jerusalén, las aldeas, los pueblos, precisamente Él llevó la palabra, hizo manifestaciones gloriosas, sanidades. La fama corrió por todos los pueblos. En Jerusalén había mucha gente que había oído. Recordemos que el pueblo de ese tiempo conocía el anuncio que habían dado los profetas. La Virgen dará a luz un hijo. Se hablaba de un libertador que vendría. Pero todo lo tenían en historia, en un simple razonamiento. Otros sí esperaban y otros lo confirmaron con esa semana, por decir que cerró los 3 años de ministerio de Cristo. Yo te estoy invitando a hacer un recorrido, 3 años que estuvo, se acercó a donde nadie se acercaba, se acercó con los leprosos, ¿dicen amén? Se acercó con la mujer de mal comportamiento, se acercó aún con los endemoniados. El Señor no tuvo ningún problema para acercarse donde estaba la necesidad. Hoy por hoy, hasta este año, o este siglo 2024, hoy por hoy, todavía en este año, todavía hay quienes guardan distancia, hay quienes escogen, contigo sí, contigo no. Pero Cristo no excluyó jamás a nadie, Cristo incluyó a todo ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Señor porque Él es glorioso. Así que hoy por hoy, quiero invitarlo a que piense, se cerraron 3 años de su ministerio. Sería imposible mencionar todo lo que Él hizo, pero se acercó a esta última semana. Domingo de Ramos es un fin de semana antes de que el próximo diera su vida por ti y por mí. Entonces te invito a pensar no meramente con una razón de tradición, sino con una conciencia de lo que Él vino a hacer. ¿Dicen amén? Así que damos gracias a Dios por ello y Dios bendiga a los hermanos músicos, los cantantes. ¿Dicen amén? Y bueno, es una bendición estar aquí en la casa del Señor. El domingo pasado tuvimos nuestro aniversario, donde Dios nos permitió cumplir ya en este lugar 27 años. Y no solamente celebramos precisamente que Cristo está usando nuestras vidas como iglesia, como congregación, localmente, pero también a la distancia. Dios nos permite bendecir a otros pueblos y aún otros países. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una bendición. Entonces, celebramos esto, no es el logro del pastor, no es el logro del fundador, no es el logro de nadie, es el logro de un cuerpo, la iglesia, dice el amén, la comunidad que une capacidades, no para competir, sino para impactar, dice el amén. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por muchos hermanos que ya no están con nosotros, están en la distancia y como dije el domingo pasado, otros ya están con el Señor, pero Dios ha usado esta iglesia para bendecir a mucha gente. Y creo que si seguimos obedientes, seguirá usando nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Quiero dar gracias a Dios este día por algo que me ha bendecido y les va a bendecir a ustedes. No sé si pueda pasar, hermano Ángel y Eliseo, por favor. Aquí hay jovencitos que están en el sonido, en las cámaras, y damos gracias a Dios por su disposición. Pero hay un caso importante que quiero que ustedes se gocen. Eliseo viene para acá con su papá en este momento. Eliseo no habla, no oye. Pero Eliseo ha estado sirviendo aquí y hace un tiempo empezó a trabajar y el trabajo le requirió
los domingos. Y bueno, él se fue a trabajar, no le quedó otra. Pero Eliseo entendió con el consejo de su papá y la palabra que podemos pedir, que podemos negociar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que el patrón nos dice, va a trabajar 12, 15 horas, va a trabajar de lunes a lunes. Y usted dice, sí, por la necesidad. Pero no, la Biblia nos enseña que tú sí sea sí, tú no sea no. Es decir, dominio propio, dicen amén. Y este jovencito entendió. Y él habló con su trabajo, puso su petición. Y hace 2 semanas que ya está aquí todos los domingos porque le dijeron concedido. Así que damos gracias por él. Y no sé si él nos quiere decir algo a través de su papá. Le estoy traduciendo todo lo que usted está diciendo. Gloria a Dios, ¿qué le parece? Ahora él si nos quiere decir algo a través de su papá. ¿Esto está trabajando, hermanos? Para usted. Dice que hace un año él metió un request, una petición al trabajo de que quería él cambiar su horario de trabajo porque no quería trabajar los domingos, porque el domingo él quiere venir a la casa del Señor. Y dice él de que él estuvo intentando, la primera vez se lo negaron, la segunda vez se lo negaron, la tercera vez se lo negaron. Y ya ahora en la 4ª vez, dice él, de que habló con su jefe de que iba a volver a someter la petición del cambio. Y dijo, pues inténtalo nuevamente. Y nuevamente él intentó y hace como un mes le dieron a él la respuesta de que sí la habían aprobado. Y dice él de que todo el tiempo él estuvo pensando, dice, de que él estaba queriendo venir aquí a servir en las cámaras. Y él dijo, tengo que regresar para ir a trabajar para Jesús. Y que él dice que él siempre ha estado extrañando y que este es el segundo domingo. Que ya este es el tercer domingo que él viene, dice, y él está alegre en estar con nosotros. Dios bendiga a Eliseo y a su papá. Pueden pasar a su lugar, Dios los bendiga. Y que sepa que lo amamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Yo espero que esto nos sirva a algunos. ¿Dicen amén? Porque en los años que sirvo al Señor siempre encuentro personas que es que mi trabajo, es que le digo, pero habla, ¿por qué no hablas? Lo que pasa es que hay que hablar. ¿Cuántos dicen amén? El que pide recibe, el que toca, ¿dicen amén? Y damos gracias a Dios por ello. Me llamó mucho la atención cuando él ya no pudo venir, el hermano Ángel me hizo saber, ¿verdad? Eliseo está pues tristón porque pues y ya no lo vimos en la cámara aquí, dicen amén, pero él decía que quería volver, así que gracias a Dios por el testimonio y el mensaje que nos manda. Dicen amén. Bueno, este día es un día también alegre, pero también así como con un poquito vinagre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se despide de nosotros nuestro hermano que nos visitó por bastante tiempo, el hermano Víctor Ortega, a quien pido que si gusta pasar aquí al frente. Y quiero invitar a 2 o 3 varones que vengan, por favor, los más valientes y obedientes para despedir. Hermana Nancy, acompaña a su papá. Y queremos despedir a nuestro hermano. Aquí se puede parar, hermano, mirando hacia allá. Aquí está bien, hermano. Y
Mi hermana Nancy tiene poco que se entregó al Señor, pero yo quisiera que ella nos dijera algo. Y a ver, hermana, con confianza, porque es un testimonio glorioso que esté aquí nuestro hermano Víctor. A ver, permítame, hermanas, el sonido. Gloria a Dios. Sí, es que... ¿Dónde está el otro hermano? Podium. Gracias. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Pues como dice el pastor, yo tengo poquito de haberme entregado al Señor, poquito menos de un año ya que me bauticé, pero como en un principio, ¿verdad? Todos Dios nos pone en el corazón de hablarle a nuestra familia, amigos, vecinos, a quien se ponga enfrente, porque lo que Él hace con nosotros quisiéramos que todos tuvieran esa experiencia. Entonces yo le empecé a hablar a mi familia, a mi mamá primero, pero mi papá me costó poquito más. Pero este año que pasó, mero el día de su cumpleaños, platicando con él, le dije, mira papi, ya cumpliste un año más, piensa qué quieres de tu vida, tu futuro, porque pues no importa los años que tengamos, mientras lleguemos al Señor, de ahí en adelante es una eternidad. Y ese día afortunadamente él aceptó a Jesucristo. Gloria a Dios. Sí, amén, amén. Y manteniendo en oración la petición de que le dieran su visa, después de muchos años de no habernos visto, no conocía a sus nietos. Y bendito Dios nos dio esa alegría tan grande de volvernos a reunir nuevamente. Y ahorita ya pasamos un tiempo juntos esperando en Dios y planeando en Él principalmente que nos dé la oportunidad de que regrese. ¿Cuántos años tenía sin verlo? La hermana Nancy tenía 20 años sin ver a su papá. Y aquí el Señor lo trajo y aquí ha abierto su corazón al Señor. Hermano Víctor, vamos a orar por usted, gracias a Dios. Al orar por usted, oramos por toda su familia y sabemos que si el Señor nos concede, le dije al hermano que si Dios me presta vida, lo voy a visitar allá. Vive cerca de una de nuestras iglesias en el estado, en Jardines de Morelos. Así que vamos a orar por él y su familia. Dicen, amén, hermanos. Extienda su mano, él sale para el regreso este martes a la medianoche. Manténgalo en oración. Dicen, amén. Amén, hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Señor, estamos presentando a mi hermano Víctor Ortega. Todo lo que él es y representa lo cubrimos con tu gracia divina. Declaramos tu palabra sobre su vida. Tu palabra que nada la detiene, que corra en toda su descendencia, Señor, para bendición y vida eterna. Dale fuerzas, porque tu palabra lo dice, das fuerzas. Y aún tu palabra nos dice, aún en la vejez reverdecerán y fructificarán. Gracias, Señor, por su vida. Su familia en tus manos está, Señor. Y su retorno después de estos meses que estuvo por acá ha sido una bendición. Llévale con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias por hermano. Gloria a Dios. A veces comparto y repito que el Evangelio es un paquete completo. ¿Dicen amén? El Señor hace cosas maravillosas que uno se queda asombrado. El Señor cambia, regenera, restaura, reúne familias. ¿Cuántos dicen amén? De esto se trata el Evangelio. Es triste que
Hoy muchas cosas han usurpado el lugar del Evangelio. Pero mientras haya pueblo de Dios y comunidad cristiana que se dedique a presentar el Evangelio con la palabra de Dios, sin más adornos, el Señor seguirá transformando vidas. El Señor seguirá haciendo su trabajo a través de estos vasos que somos, vasos de barro. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Muy bien, vamos a ir a ver un recorrido rapidito, y yo sé que están listos con sus apuntes, sus notas, y quiero llevarlos rápidamente, solo con una escritura al Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Y encontramos a este hombre de Dios escribiendo esto, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esto está dicho y escrito mucho antes de que Cristo apareciera en escena. ¿Dicen amén? Pero es solo uno de los profetas, uno de los hombres de Dios. Podríamos hablar bastante de Isaías, donde da datos tan importantes. Ahora, a grandes rasgos, quiero que entendamos esto y mucha atención. Todo esto que estoy mencionando y mucho más, lo conocía el pueblo judío y lo conocía Saulo de Tarso. ¿Alguien se recuerda quién era Saulo de Tarso? El apóstol Pablo más tarde, amén. Es asombroso cómo lo que estamos viendo del anuncio y los profetas, el cumplimiento de Cristo, nacido de la Virgen María, pero ahora del Espíritu Santo, viviendo como una familia normal, José, María, sus hermanos, sus hermanas, y él toma el oficio de su padre carpintero y se desenvuelve. Y no estamos hablando de un día ni 3 meses, estamos hablando de 30 años en familia. ¿Dicen amén? Y dentro del cumplimiento de la ley, Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, no la quebrantó, la cumplió, dicen amén. Pero llegó el tiempo que Dios lo llama. Ahora, todo esto acontece y Pablo no aparece. Existe por ahí Saulo de Tarso, un religioso, un conocedor de todo lo de la antigüedad. La Biblia no nos deja ver ningún acercamiento que hubiera haber habido entre Saulo y Jesús. Eran tiempos poco diferentes. Pero los que han leído la Escritura, pasaron los años, Cristo hizo su trabajo del que he estado hablando 3 años y medio, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió, y después él mismo se le aparece a Saulo de Tarso, ¿dicen amén? Y nos deja asombrados cómo Dios cambia la vida de este hombre. Dejo ahí la historia porque sé que muchos de ustedes conocen la historia y el testimonio de Saulo cuando iba rumbo a Damasco a buscar a más cristianos para arrastrarlos, ponerlos en cárcel y aún matar a algunos. Pero ese encuentro fue victorioso cuando el Señor le apareció en aquella luz, cuando él reconoció la palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sigue la historia. Y hace un momento decía el hermano Edgar, ese momento que cambió todo. Dios usó a un personaje que en la Biblia lo vemos sin mucha historia, Ananías, un hombre que temía a este hombre Saulo, un hombre como tú y como yo, pero que amaba a Dios y que tenía comunión con Dios. Y allá en su casita, tranquilo, el Señor le habla
Ya la historia corrió, Pablo está en la casa de Judas, está ciego por la luz de la presencia de Dios, de Cristo mismo, dicen amén. El hombre poderoso, el hombre asesino, el hombre que venía con autoridad y cartas de la ley, estaba ahora en una esquina, en un rincón, a oscuras, ciego, esperando que alguien le dé la mano para guiarlo. Pero ahí está, obediente. Esa fue la instrucción que se le dio. Y el Señor inquieta a Ananías y aparece en escena Ananías. La Biblia no nos habla mucho de Ananías, pero lo que nos dice es suficiente. El Señor le dice a Ananías, desciende a la casa fulana, hay un hombre así, a la casa de Judas. Y Ananías reconoce, Señor, dice, ese hombre le ha causado tanto daño a tu pueblo. También le temía, dicen amén. Muchas gentes piensan que los cristianos no tenemos emociones. ¿Cómo no? Si también nos da miedito de vez en cuando. Digan amén los miedosos. Yo pensé que era el único, gloria a Dios. Pero ahí en medio de eso sale lo sobrenatural, dicen amén. Eso es para que reconozcamos nuestros límites. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, no en tu propia fuerza. Nuestras fuerzas se acaban muy pronto. El Señor le dice, mira, instrumento me es este. Así que te me vas a ir allá, deja de temblar. Lo he escogido, va a serme un instrumento. El Señor apacigua a Ananías y Ananías obediente. Solo esa relación o esa plática que nos deja ver la Biblia nos deja entender que aunque no sabemos tanto de Ananías, nos lo está diciendo todo allí. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que solo la Biblia dice tenía buen testimonio entre los gentiles y dice era piadoso. Pero además de eso, esa pequeña plática, ¿de qué estamos hablando? De que era un hombre que conversaba con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Señor le habla y se toma el tiempo de darle instrucciones. ¿Será o no será un hombre de comunión con Dios? Claro que sí. Lo demás ya no importa. Ahí está la clave. Obedece, viene. Y un hombre tan sencillo como tú y yo, de corazón humilde, obedece, viene y llega. Y en vez de temerle a aquel hombre que está allí, que era el terror de toda aquella comarca, llega y le habla con una mentalidad ya no de temor, sino transformado, reubicado, y le llega y le dice, hermano Saulo. ¿Así quiere llamarle usted a su asesino? ¿O al que intenta asesinarlo? ¿O el que sabes que arrastró a más de algún creyente? Eso es lo que el Señor hace, dicen amén. Y el puro saludo. Porque si observamos el lado de Pablo, él sabe quién era. Perdón, Saulo. Después Pablo, pero ahí todavía era Saulo. Un hombre que llega, ha quedado ciego y está en medio, y luego se le aparece uno de los que él correteaba. Y ahora está ciego, y cuando le dice a Ananías, hermano Saulo, y ya está esperando donde va a caer el moquetazo, ¿verdad? Pero no, se acerca aquel hombre, las palabras son de amor, las voces son de un tono agradable. Y Dios en la vida de Ananías, y lo que es más, obedeciendo a Dios todo lo que tiene que hacer, llega, hermano Saulo, eres mi hermano, voy a orar por ti, le pone las manos. Y desaparece la ceguera. ¿Cuántos dicen amén? Una ceguera que toda su vida estuvo allí, aunque era tremendo conocedor. Conocía, era preparado, no era cualquier individuo. Estudiado en las mejores universidades de aquel tiempo, bajo el hombre más importante, fariseo de los fariseos, maestro Gamaliel. Pero en ese momento, la ceguera de toda esa vida quedó allí para prender la vista nueva, el nuevo mirar espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La vista espiritual. Hoy por primera vez, ahí empieza
el trabajo. Y esto es glorioso. ¿Cuántos se gozan por ello? Pastor, pero estamos hablando de Día de Palmas. Sí, porque Palmas y todo esto no es tradición. Fueron hechos gloriosos que marcaron esto, y que lo que te acabo de explicar sucedió una cosa tras de otra, y entre todas esta de Saulo. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor si lo cree. Él es bueno. Él conocía esta escritura, la de Isaías y todos ellos, pero tanto él como muchos otros religiosos estaban cegados. Sabían que vendría un Mesías, sabían que el anuncio de la Virgen daría a luz un hijo, sí, pero no sabían para qué, lo miraban de una manera, y cuando finalmente aparece Jesús montado en un burrito, se les cae todo su esperanza. No, estoy hablando de los religiosos, amén. ¿Cómo? Ellos esperaban como las películas de Hollywood, ¿verdad? Sí, todo con pompa y fuerza humana, carros de acero y bueno, usted póngale, ¿verdad? Pero aparece el hijo del carpintero ahí en un burrito. Vamos a ponerlo así, aparece el carpintero. Porque en 30 años Jesús estuvo ahí trabajando. Póngale que de los 30, póngale que 15 fue carpintero. Más de alguno tenía algún mueblecito en casa de él. ¿A cuántos le hubiera gustado tener una sillita? Lo conocían. Y los religiosos por eso les costó mucho más entender. Pero bueno, quiero invitarte a que apuntes, por favor, capítulo 21 de Mateo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan de esta entrada triunfal, lo que hoy decimos Día de Ramos, Día de Palmas. La entrada triunfal, dice la Escritura. Entonces te regreso con la historia al inicio de su ministerio. Él llama a sus 12 discípulos, los empieza a mandar con pequeñas tareas de 2 en 2, obedecen, la historia avanza, empiezan a suceder señales, milagros, maravillas, y esto está tocando la vida de las personas. La fama de Jesús empieza a correr por todos lados, al grado que aún Jerusalén fue sacudida porque no lo habían visto, pero la fama corría. El buen chisme, ¿cuántos dicen amén? Nunca habían oído hablar hombre como este. Y lo que encontramos en el capítulo 21 de Mateo, dice que se acercaron Jesús y sus discípulos cerca de Jerusalén, a un lugar exacto, el cual dice el Monte de los Olivos. Y estando ahí, el Señor manda a 2 de sus discípulos, vuelve la práctica. El Señor mandaba de 2 en 2. En esta ocasión, no hay nombre de los 2 que fueron. Y yo no estoy interesado en buscar realmente quiénes eran. Eran 2 de sus discípulos. Ahora, que eran de los 12, tampoco me interesa. Porque yo te voy a mostrar con la Biblia que en el tiempo que el Señor hizo discípulos, llamó a 12, sí. Pero agárrate, el Señor tenía multitud de discípulos. ¿Dicen amén? Todos fueron conquistados por su amor, pero Él llamó a 12. De los 12, ¿quiénes fueron? Estando en el Monte de los Olivos a buscar lo que Él les dijo: vayan a la aldea que está ahí adelante frente a nosotros y díganle, ahí van a ver una asna con un pollino, un burrito, tráiganlo. Ya desde ahí es el milagro glorioso tras milagro, la omnisciencia. Para ellos era tremendo. ¿Cómo Él sabe que ahí en tal lugar está un asna y tiene un pollito? La omnisciencia. ¿Cuántos dicen amén? Se empiezan a marcar todos, se empieza a abrir el panorama del poderío, la soberanía del Señor Jesús, representando a Dios mismo encarnado en Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
Y estos personajes sin nombre no cuestionan, simplemente obedecen. Y luego, si por acaso quizás preguntaran, ¿y si no nos lo dan o qué? El Señor está antes que ellos. No solo es omnisciente, pero les da respuesta en caso de obstáculos. Y si alguien les dijere, ¿qué están haciendo? ¿A dónde llevan eso? Les dirán simplemente, el Señor los necesita y luego lo devolverá. Y así sucedió, imagínate. Llegamos tú y yo a la casa del vecino y estamos desamarrando el burrito. ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó? Y ya está con una escopeta en la mano. ¿Qué están haciendo, no? No, pues el Señor. Ah, está bueno. Pum, cierran el cartucho y listos. El Señor da la instrucción, pero da la prevención o la respuesta correcta. Y no hay más argumentos. Cuando tú lees los 4 evangelios, vas a encontrar pequeñas diferencias, pero es lo mismo. En este capítulo de Mateo dice, hallarás a la asna, la mamá, y al burrito. Y dice, traédmelos, la mamá y el burrito. En otro evangelio vas a encontrar que se enfocan en el burrito nada más. El Señor sigue dando la instrucción y cuando ellos obedecen y sucede exactamente, les preguntan, ellos contestan, el Señor lo necesita y luego lo enviará de regreso, es decir, lo devolverá. En Lucas 19:30, los que están apuntando, encontramos otro de los puntos de omnisciencia. ¿En qué se refiere? En que el Señor les dice, es un burrito que nadie ha montado. Otro, ¿cómo es que él no sabía? ¿Cómo es que él lo sabía, perdón? La omnisciencia, ¿cuántos lo creen, hermanos? Pero enseguida a mí y a ti se nos ocurre otra cosa. Digo, si me quieren acompañar. ¿Alguien ha querido montar un animalito no domado? Levante la mano, por favor. ¿Qué tal? ¿Fácil? No quiero poner esto como broma, ni mucho menos porque no estamos hablando de broma, pero estamos hablando de realidades que hemos vivido. Imagínate, Jesús se monta en un burrito que no ha sido montado, y te imaginas el escándalo que hubiera sido entrar a Jerusalén así, que se cae, que brinca, que no se cae. ¿Quién azotó alguna vez del animalito? ¿O soy yo el único? Allá en la Tortuga, Jalisco, me monté en un burrito y yo le di para el río y había otro caminito, pero llegando al río se agarró a la izquierda y yo me fui derecho, pero por el río de trompa, entre las piedras. Y eso que se estaba domado. En los años de misionero tuvimos experiencias muchas variadas. Pero este es otro milagro. Llegan, traen el burrito. E inmediatamente los discípulos ponen sus mantos sobre el animalito. Porque ya les dijo que nadie lo haya montado. ¿Cuántos quieren que el Señor te monte? Que sea mentudo flojo. No nos gustó lo de burritos, ¿verdad? Pero la verdad es que esos somos burritos, dicen amén. Y qué bueno que el Señor nos monte. Pusieron sus mantos. Y te voy a dejar de tarea que busques tú. En los evangelios, en uno de ellos dice que ellos subieron al Señor. Y el Señor se dejó. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no rechaza. Hay hermanitos que andan barriendo en la iglesia. Hermano, ¿te ayudo? No, tú no sabes barrer, solo yo. Solo a su manera. A la manera de nadie. ¿Y para qué te cuento otras cosas, verdad? Jesús era flexible. Señor, permítenos. Sí, ¿cómo no? Alguien agarró el burrito, no sé. Otro le dio la mano, otro se puso al otro lado, no sé. Pero me hubiera gustado ser parte de eso. De hecho, siento que soy parte de eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo subieron. Todas estas cosas están corriendo exactamente
antes de que llegue ese momento de la entrada a Jerusalén. Todo esto está pasando en ese momento. Y lo maravilloso es que cuando seguimos la historia, la multitud, escuche bien, la multitud estaba encima. Dice la Escritura que cuando leemos este capítulo de Mateo 21, dice, lo que hicieron los discípulos lo empezó a hacer la multitud. Empezaron a tirar sus mantos. Otros cortaban ramas de árboles diferentes. No se trata de exclusivo de palmas. Con mucho respeto me refiero a mi México. En México hablar de este día tienen que ser puras palmas. No, ingrato, les faltó los árboles, ¿verdad? Ramas. Y luego, curiosamente, cuando tú y yo vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, específicamente en el verso 9, nos deja ver la Escritura que ver palmas de esa manera simboliza alegría, victoria y triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Y si lees el capítulo, esa porción de Apocalipsis 7, 9 y 10, lo vas a entender mejor, porque de eso se trata. Y aunque Apocalipsis está hablando ya de un cumplimiento glorioso y está hablando de la victoria de Cristo, aparece que eso es una celebración con palmas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí tiene un lugar especial palmas en la Escritura, porque aparece palmas en algunas Escrituras. Salmo 92, uno de mis salmos preferidos. El justo florecerá como la palmera, ¿dicen amén? Y hay varios más. Gloriosamente, una vez que el Señor estuvo encima de aquel animalito, caminó y entró gloriosamente. Dice que la multitud, que era mucha, siguió su ejemplo de los discípulos y hacían sus mantos en el camino y cortaban ramas. Está hablando de que en el momento buscaban qué hacer, pero hay que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? No se trata solo de gritar gloria a Dios, júbilo y aleluya. No, hay que hacer algo más. Acciones. Ellos cortaban y celebraban de esta manera gloriosa. En el verso 9 dice que había una alabanza de todo el pueblo. Amén. Y en esa declaración estaban aceptando a Jesús, escuche bien, por lo que dije antes. Muchos que entendían la profecía, porque no todos lo entendían. En los 3 años y medio que Cristo predicó, mucho velo se les cayó de los ojos a muchos. Muchos lo reconocieron. Muchos se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Que por ejemplo, la samaritana, ¿dicen amén? Gente que tuvo un encuentro, una plática con Él. Pero también muchos no. De hecho, Jerusalén, mucha gente no sabía quién era Él. La gente le había venido siguiendo, ahora estaban allí y lo habían aceptado los que sabían y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No cualquiera puede dar una alabanza con tanta información, ¿dicen amén? Esto es algo que debe ponernos a pensar. Ahora, la palabra Hosana. En el tiempo del Señor, los reyes de ese tiempo cabalgaban en mulos. No se trataba de que cualquier caballo, tenían que ser mulos. Entonces ven a Jesús entrar en un burrito. Pero ahí tanto los que entendían como los que no entendían, empiezan a oír la palabra Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
La palabra Hosana quiere decir, ayúdanos, sálvanos, libértanos. Es una presión que está pidiendo ayuda, pero precisamente en esta ocasión estaba siendo dirigida al Señor. Se lo pongo de esta manera: en un día regular, antes de esto, alguien miraba en el pueblo caminar una autoridad, un rey, en una bestia de estos mulos, y eso lo hacía entender que era una autoridad, y empezaba a gritarle: Hosana, Hosana, quiere decir, ayúdame, hazme justicia. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo sabían por el diario, las prácticas, pero este día era diferente. Ahora gritaban mucha de la gente: Hosana, socórrenos, libértanos, te rogamos. Así que esto hizo que prácticamente aceptaran a Jesús como el Hijo de David en la promesa hecha. Mientras que en el verso 10 de ese capítulo 21, otro grupo de gente, ya que él entró a la ciudad, sucedió algo por todo lo que se estaba viviendo, se conmovió la ciudad. La gente dice, todas se conmovieron. Pero así, vamos a ponerlo así, a veces hay quien llora porque aquel está llorando, dicen amén. O aquel grita porque aquel también está gritando. Pero la gente se conmovió por diferentes cosas. Y también ahí estaban los que no sabían. Y aunque estaban conmovidos, decían, ¿quién es este? Era la pregunta. Y posiblemente hasta con lágrimas o dando júbilo como los demás. Bendito el que viene en nombre del Señor, pero no lo conocen. Pero están repitiendo porque se transmite la alegría que tienen el resto. Así que unos saben a quién se dirigen y otros están allí, pero ¿quién es este? Gloriosamente, el verso 11 dice, este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que yo espero que me esté entendiendo. Había en la comunidad gente que entendía y gente que no entendía. Pero lo bueno es que apareció el Señor para todos. ¿Cuántos se gozan? Hoy, todavía en este año de 2024, debemos hacer un alto, porque cada año hablamos de estas cosas, celebramos este día glorioso, pero sin duda alguna muchos creyentes tenemos que ser realistas. ¿Somos de los que saben la profecía, el anuncio de que vendría, o somos de los que siguen preguntando quién es este? Mi pregunta en esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuántos dicen amén? Me adelanté al principio para hablar de Saulo, porque él vivió todo esto conociéndolo, pero no entendiéndolo, conociéndolo con una razón humana, sin mirar el futuro. Pero ahora estaba frente a Jesús, y por eso encuentras que él más tarde, en sus cartas y epístolas, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con una convicción tremenda, como si no estuvo allí. ¿Y qué de su bautismo? Porque además Ananías, de orar por él, recibió la vista, lo bautizó. ¿Cuántos se gozan por ello? Por eso es que mucha gloriosa información recibimos del apóstol Pablo, mucho después de todo este acontecimiento de Cristo. Pero él habla con pasión, habla con conocimiento, con más seguro que los mismos discípulos que estuvieron con Jesús. Habla con unas verdades tremendas cuando nunca estuvo con Jesús. ¿Por qué? Porque ahora no estaba con Jesús físicamente, ahora vivía. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y declara, Cristo en mí. Habla de la sepultura. Nosotros
en la sepultura de Cristo. Nosotros en su resurrección nos envuelve con la enseñanza, llevándonos esa visión. Espero que entiendas la visión que recibió después de la ceguera del Antiguo Testamento y de todo. Hoy se abre una vista espiritual al futuro. Y no solo eso, nos lo transmite. Y hoy por hoy, yo me atrevo a decir que de cada 10 predicadores en el mundo, tienen que mencionar al apóstol Pablo. No importa qué tema toquen, tienen que mencionarlo. Porque precisamente el Espíritu de Dios, la luz que le brilló en ese día rumbo a Damasco, no solo iluminó el día, pero iluminó el corazón de Pablo, la puso una luz eterna, una luz gloriosa que lo convirtió en un hombre mirando más allá siempre de las cosas. ¿Cuántos se gozan? Pero hoy por hoy, no es Pablo el resultado nada más. Tú y yo somos ese resultado también. Te invito a que nos pongamos de pie en esta mañana, en esta tarde. Si quieres anotar esto, en el capítulo 19 de Lucas, puedes leer del 37 en adelante. Y toca el mismo tema de la entrada triunfal. Y mira lo que dice, cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, escucha bien, toda la multitud de discípulos, no está hablando de la multitud en general de la gente, ahora se refiere, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios. ¿Quiénes? Los que entendían por qué oran, por qué danzan, por qué cantan, por qué alaban. Dicen amén. Hay mucha gente haciendo muchos ejercicios físicos porque alguien les dijo que es la manera de alabar a Dios y es parte. Pero yo quiero que entiendan, multitud de discípulos quiere decir que ya estaban enseñados, ya entendían y ellos tenían razón y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. ¿Dicen amén? Por todas las maravillas que habían visto. Y ellos se unieron, el verso 38 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aclaran, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿De qué están hablando? Ahora entienden que allá eso es lo que hay. ¿Cuántos dicen amén? Y entienden que de eso, por su gracia, alcanzamos tú y yo. Paz en el cielo. ¿Habrá paz en la tierra? ¿Habrá paz aquí? Solo en cada corazón que recibe a Cristo. ¿Dicen amén? Pero ellos lo declaran. Ojo, mucho ojo. Cuando ellos empezaron a hacer, estamos hablando que hubo un escándalo, que hicieron un buen escándalo. La multitud de discípulos. Y me refiero ahora a ti y a mí. Todo el cuerpo de Cristo, la iglesia en el planeta. Le invito a pensar en esto, hermanos en la distancia. Todos los discípulos de Cristo somos todos aquellos que le hemos recibido, que nos sentamos para oír su palabra, su enseñanza y que ahora entendemos y tenemos que alabarle y bendecirle. ¿Dicen amén? Y que tenemos que clamar, proclamar su evangelio. Y estos, cuando estaban en su regocijo glorioso tremendo, ojo, entre ellos y entre la multitud también estaban los fariseos. También estaban los religiosos. Y tuvieron el valor estos religiosos de decirle, oye Señor, por favor, calla a estos, calla a tus discípulos. Fueron directos. Estoy hablando del capítulo 19 de Lucas. Y en el verso 40, escuchen lo que Jesús les dijo. Para aclarar este texto que muchas veces ha sido mal interpretado. Él respondiendo a estos religiosos les dijo, os digo que si estos callaran, hay que corregir eso, no dice las piedras hablarán, dice las piedras clamarán. El que clama a Cristo, el que clama a Dios es porque lo conoce, porque ha sido discipulado, dicen amén.
Tú dile a tu amigo, a tu pariente, que pegue un grito y te va a decir por las Chivas o por el América. No, pero aquí en Estados Unidos, bueno, por los Yankees o por los Dodgers. Porque esa es la tendencia. Echarle porras a quien. Tú y yo clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu nombre. Y yo te invito a que tengamos el valor de venir a este altar y le digamos, Señor, vuelve a entrar a mi corazón. Yo te he recibido, aquí estás, pero yo quiero refrescar mi vida. Le invito a salir de su banca, no tenga miedo, no tenga temor, gócese. Él es bueno. Si el Espíritu Santo algo ha inquietado, a lo mejor sin darte cuenta, a veces somos fariseos entre la multitud que alaba a Dios. No hay necesidad de esto. Dijo alguien, no hay necesidad de tanto canto, no hay necesidad de tanto asunto. Solo den la explicación y ya. Sí, pero la palabra dice que debemos alabar todo lo que respire, alabe al Señor. Yo pido al Señor que Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, todo lo que se representan, local y en la distancia. Créanlo, Dios es fiel. Él es fiel. Creámosle a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde, hermanos, y aprovecho para decir gracias a todos los colaboradores que sirvieron el domingo pasado en la iglesia local. Gracias, hermano, por entregar su servicio y que fue testimonio a todos nuestros hermanos visitantes. Se fueron muy contentos y edificados. Gracias por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, estamos despedidos. Y gracias por la entrada triunfal a nuestras vidas. ¿Dicen amén? Dios lo guarde, Dios lo bendiga.